Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy en un nuevo Meetup de la comunidad de Guatemala vamos a tener un nuevo invitado. En esta ocasión es Armando Picón, que se encuentra desde Santiago, Chile. Entonces nos está explicando acerca de Kotlin y más específico en Kotlin Coroutines, que es un paradigma de cómo manejar código asíncrono en apps de Android, o ya sea también en backend usando Kotlin en la máquina virtual, incluso últimamente código nativo. Entonces, Armando va a estar platicando de eso. Yo les quería dar la bienvenida. Me introduzco, soy Jimmy, soy uno de los coorganizadores de GDG Guatemala. Y antes de iniciar, pues quería también mencionar que hoy vamos a estar haciendo un pequeño sorteo de una licencia de uno de los IDEs de JetBrains. En realidad, JetBrains tiene como alrededor de unos 10 IDEs aproximadamente, entonces ustedes van a poder elegir cuál quieren. Tiene para Java, para la máquina virtual de Java, pueden usar ahí Kotlin también, tiene para web, tiene para Ruby, tiene para PHP, si usan PHP no los juzgo, pero tiene para PHP, tiene para Python, en fin, son una infinidad de IDEs. Entonces vamos a estar rifando una licencia que es por un año, es totalmente gratis por un año. Y chequen los precios, cuestan alrededor de $80 cada licencia, entonces pues se van a poder ahorrar eso y es bastante útil, ya que la versión pagada, a diferencia de la versión comunitaria, pues tiene más features que les pueden ayudar a tener un rápido proceso de desarrollo. Por ejemplo, pueden conectar su base de datos si lo tienen en algún otro lado, en algún servidor o algún servicio de cloud, y eso les agiliza bastante el proceso. Otras herramientas de debugging y de hacer como que profiling de sus aplicaciones, tanto backend como... Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sortearlas? Solo tienen que comentar su nombre y un correo. Y al final de la plática de Armando, vamos a tenerlos todos una pequeña ruleta y al tercero que salga se la lleva, pues gratis. Y ustedes eligen qué ID quieren usar. Entonces, ya que ya di el anuncio parroquial de hoy, quiero introducir a nuestro invitado. En realidad es un invitado muy especial porque él se dedica mucho a la comunidad, le gusta dar charlas, también es un organizador de un Google Developer Group en su país y pues, como les digo, tiene un podcast, tiene channel de YouTube, entonces alguien que está bastante relacionado con la comunidad y el día de hoy quiso participar con nosotros, entonces le damos la bienvenida a Armando. Armando nos acompaña desde Santiago de Chile, ¿es correcto? Sí, actualmente Hola, estoy viviendo aquí en Santiago. Hola Jimmy, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal todos? Sí, tal como comentabas, yo estoy viviendo en Santiago. Yo soy de Perú y soy en sí organizador del GDG Open, que se encuentra en la ciudad de Lima. Y bueno, ya desde hace un tiempo que vengo participando, apoyando a las comunidades, y no hace mucho también empecé con un proyecto que es el podcast que tengo, que se llama Codalot Podcast. Al final les dejo los enlaces. Y hace poco también abrí un canal de YouTube para poder compartir un poco más de las ideas que tengo, pensamientos, un poco del desarrollo de las rutinas, de Kotlin. O sea, la idea es como que la gente pueda tener más material como en español para que pueda, qué sé yo, ponerse a la par de lo que una vez se suele ver solamente en inglés. Entonces, como tratar de democratizar un poquito el conocimiento, ¿no? Sí, entiendo. Sí, pues comunidad en español hay bastante de varios países en Latinoamérica, entonces sí, es como una comunidad bastante grande. Y pues gracias por apoyarnos en esta ocasión. Bienvenido y pues te dejo el espacio para que sigas con tu tema. Y bueno, sí, yo voy a estar comentando, voy a estar pendiente de los comentarios también, entonces vamos a dejar las dudas al final para resolverlas. Y sí, cualquier cosa aquí va a estar tras bambalinas. Entonces te dejo
con el público. Genial, muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla ahora. Vamos a ver. Pues este tema. Creo que ahí estamos. Y ahora lo voy a poner en pantalla completa. A ver, ¿me puedes confirmar si se ve? Si se ve la Sí, presentación. sí se mira, perfecto. Ya, genial. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok, bueno, nuevamente mi nombre es Armando Picón. Yo actualmente estoy trabajando como Android Engineer en Corner Shop. Es una empresa chilena que es una empresa de tecnología que ofrece servicios de compra y delivery de groceries o de cosas del supermercado. Y llevo trabajando pues ya más o menos 3 años en la empresa y llevo ya en el mundo del desarrollo en general casi como 12 años, ¿no? Así, como para darles un poquito de background. Eh, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través de mi Twitter, que es @despicon. Ahí también les voy a dejar los enlaces y nada, vamos a entrarle al código. Bueno, a la presentación. Ok, hoy vamos a hablar un poco acerca de corrutinas. Quizás entre las cosas con las que uno tiene que lidiar cuando desarrolla aplicaciones para Android, básicamente hay tres cosas por nombrarlas, que suelen ser tareas de como muy, muy largas, ¿no? De bastante consumo. Y algunas de ellas son justamente los requests que tú haces a tus servicios, a menos que tu aplicación trabaje completamente aislada de un servicio. Generalmente tú tienes que pegarle algún endpoint, algún servicio para consumir data, ya sea para hacer un login, para traer a la lista de productos, etcétera, ¿no? Y aparte de ello, también tienes operaciones hacia la base de datos, que no tan solo pueden ser al mero almacenaje de datos, sino que también podría ser algún tipo de cálculo que necesites hacer y guardar un dato final o un resultado en ellos. Entonces, este tipo de tareas definitivamente son tareas que consumen cierto tiempo. No necesariamente hablamos de minutos, pero consumir varios segundos ya puede marcar la diferencia entre una app con una experiencia agradable y una experiencia desagradable. Y bueno, el procesamiento de imágenes para aquellas aplicaciones que son muy especializadas para este tipo de cosas. Entonces, dos de los desafíos que nosotros tenemos al momento de lidiar con este tipo de tareas, uno es la ejecución de este tipo de tareas en un hilo que no sea el hilo principal, ¿no? El hilo de la UI. Eso es como una de las primeras cosas. Y un segundo desafío es ser notificados o tener conocimiento de cuándo la tarea o el proceso ha concluido. ¿Ok? Entonces son como los dos desafíos que existen. Entonces, a lo largo de todo este tiempo han surgido diferentes soluciones para lidiar con este problema. Entre ellos, inicialmente en la prehistoria, aunque sé que todavía hay gente que lo usa, salieron los Async Task, ¿no? Algunos de ustedes, por lo menos los que han ido desarrollando aplicaciones Android desde hace como 4 años atrás, quizás, o un poquito más, pues habrán visto que los Async Task eran como los componentes que por defecto uno usaba y tenía consigo algunos problemas, y particularmente para el momento en el que tenías que notificar el fin de una tarea asíncrona. O, por ejemplo, controlar que la aplicación no se rompa cuando tratando de volver a retornar un resultado o de notificar esto, te dabas cuenta de que ya el activity o el componente que iba a recibir esa respuesta ya no se encontraba presente. Porque de pronto, en ese entonces, digamos ya con equipos tan limitados de memoria, entonces ya los componentes se destruían pues tranquilamente, ¿no? Después estaban los loaders, apareció RxJava luego también, y de hecho mucha gente seguramente tiene RxJava en sus proyectos,
Y es usualmente cuando pregunto para qué lo usan, habitualmente la respuesta es lo usan para el manejo de schedulers, ¿no? Que básicamente lo que hace es ayudar en, en el uso de trasladar parte de las tareas, parte de todo el peso de la lógica o del procesamiento a un hilo que no sea el hilo principal. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Luego tenemos, bueno, ya un poquito más rudo, es como entrarle a trabajar directamente con threads, hacer el manejo de ellos y ejecutar callbacks. El tema está en que de no hacer un correcto uso de los hilos, literalmente puedes tener un desmadre en la aplicación y puedes terminar tanto con leaks de memoria como en algún momento bloqueando inclusive el hilo principal, ¿no? Si es que no se hace correctamente. Ok, entonces, tomando este último approach, por ejemplo, si yo quisiera escribir una función que permitiera un login, ¿no? Es como el clásico ejemplo. Hay ejemplos mucho más complejos, pero digamos, tomemos este como un ejemplo básico, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear un thread al que le vamos a pasar un runable y este runable en su interior lo que va a tener es una invocación a una función request login a la que se le van a pasar los parámetros de esta función. Y después, mediante un callback, vas a recibir el resultado y luego mostrarlo, ¿no? Y una vez que ya declaraste el thread, lo que tienes que hacer es ejecutarlo, ¿cierto? El tema está en que si lo declaramos de la primera forma, el problema que tenemos es que del hilo principal estamos creando un nuevo hilo, entonces, pero nunca le estamos diciendo que retorne el resultado al hilo principal. Y para hacerlo, por ejemplo, tenemos que manejar un looper, ¿no? Y con esto recién podías obtener el resultado y hacer algo con él. Y finalmente poder ya mostrar el resultado en la pantalla. Ahora, con el tiempo, lo que fue apareciendo justamente es solo el manejo de callbacks en esta forma. Y uno de los principales problemas que tiene esto es que en general lo que estás ocasionando es, estás recargando de alguna forma el hilo de UI, ¿no? Eh, mandando probablemente a hacer alguna tarea y luego tratando de volver a mostrar el resultado. Entonces, en una situación de esta índole, con una función así a secas, en el hilo principal, para los que, bueno, recién se enteran, o si ya lo sabían, genial, es como constantemente ese hilo va ejecutando una tarea de refresco en la pantalla, ¿no? Que es solo un draw. Entonces, este hilo se va ocupando para ir mostrando los diferentes elementos en la pantalla e ir refrescando los estados. Pero digamos que en un momento queremos ejecutar el request login. ¿Ok? Lo que va a pasar aquí es que, suponiendo que esta función tomase una X cantidad de tiempo, el hilo principal se va a ver bloqueado durante todo ese tiempo, esperando a que request login pueda hacer su operación. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Por ejemplo, en algunos casos, con suerte, quizás sea como una pausa así como de menos de un segundo. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, con baja conectividad o alguna situación adversa, lo que puede ocurrir es simplemente la aplicación se frició y de pronto te puede salir un ANR, ¿no? Android no responde. Y eso literalmente es es un pésimo approach. Y adicionalmente que ya para entonces es como tu usuario ya se habrá ido, ¿no? Se habrá cambiado de aplicación. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esta la forma como durante todo ese tiempo, desde que se ejecuta hasta que se muestra el resultado, se bloquea el hilo principal. Entonces, ¿qué sucede? La idea sería no bloquear el hilo principal, ¿no? Y en ese sentido es donde aparece el concepto de las corrutinas. Las corrutinas, en general, se refieren
como dice acá, a una computación suspendida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú lo que haces es, internamente, tu equipo tiene, además de contar con la UI, tiene tiene un pool de threads, tiene como un conjunto de threads ahí que se pueden utilizar. Entonces, lo que hace la coroutine de alguna forma es, indica, un punto o establece un punto en el que tú dices, ok, en este momento vamos a ejecutar algún tipo de tarea y la vamos a mandar a ejecutarse en otro hilo. Y luego sin bloquearlo, vamos a esperar que luego retorne el resultado. Entonces, de esta forma es que se genera un punto de suspensión en nuestro código. Una de las cosas que tienen las corrutinas en ese sentido es que nos permite escribir el código de forma secuencial. Y es decir, si nosotros hasta el momento hemos estado usando callbacks, en realidad el código se puede escribir de una forma secuencial, como cuando escribes código síncrono. ¿Ok? Lo interesante de esta forma es que, por ejemplo, si el request login forma parte de una corrutina, lo que va a suceder es que el proceso de la UI, que después vamos a verlo, no se va a detener, no se va a bloquear, porque vamos a mandar la ejecución de esta función a otro conjunto de hilos. Entonces, ellos se van a encargar de hacer la ejecución. Y una vez que esté el resultado, lo que va a hacer es, ok, es retornar el resultado, y lo que vamos a hacer es como pasar el dato del conjunto de hilos al que mandamos a computar la operación a nuestro hilo principal. Y de esa forma se evita el bloqueo del hilo principal. Muchas veces las corrutinas son empleadas, o sea, se refieren a las corrutinas como si fueran hilos como muy ligeros. Pero es importante resaltar que las corrutinas no es igual que un hilo. De hecho, tú puedes ejecutar múltiples corrutinas en un conjunto de hilos, pero no necesariamente el comportamiento va a ser el mismo. Mientras que, y pueden encontrarlo en las redes, hay gente que te invita a lanzar, por ejemplo, a disparar 1000 hilos. Con 1000 hilos lo que haces es directamente bloquear la ejecución. Mientras que si tú lanzas 1000 corrutinas, las 1000 corrutinas se van a ir ejecutando una tras otra. No necesariamente una tras otra, no necesariamente, sino que se van a ir a ejecutar y cada quien va a esperar por resultados y los resultados sí se van a ir mostrando de forma secuencial. Entonces, dado lo que les estuve comentando en su momento, de que la ejecución de las corrutinas se puede hacer en un conjunto de hilos, entonces no existe no existe tal cosa como que una corrutina esté bloqueando un hilo en sí. Y cada vez que se completa o cada vez que termina con un resultado. En este sentido, por ejemplo, lo que estamos en lo que tenemos en el código que aquí estoy mostrando es puntualmente la invocación de esta función login y a través del objeto dispatchers.io y en la función launch, lo que yo estoy indicándole es, ok, todo este bloque de código que está dentro de esta función va a ser ejecutado en un conjunto de hilos que está especialmente preparado para tareas de I/O. O sea, que tareas de I/O hablamos de acceso a base de datos, escritura y lectura de archivos o consumo de servicios. Entonces, una vez que termina eso y obtiene el resultado, de la misma forma como cuando originalmente teníamos los threads, también necesitamos indicar en qué contexto queremos emplear el resultado. Y por eso, a través de la función withContext, y en este caso haciendo uso del dispatcher main, es que este resultado lo podemos ya devolver al hilo principal, ¿no? Y de esta forma, mostrarlo en nuestra pantalla. Entonces, en este punto, justamente estos puntos en donde se ejecutan este tipo de funciones se conocen como puntos de suspensión. Y estos generalmente son representados en tu IDE como estos simbolitos de pausa, que son como dos rectangulitos verticales, que indican que, ok, en este punto el código se va a suspender. ¿Qué quiere decir que se va a suspender? Quiere decir que aquí se va a ir a hacer una operación en algún lugar, en algún lugar X,
en un conjunto de hilos X, y después, cuando tenga el resultado listo, va a volver ahí, y no va a bloquear el resto de operaciones. En ese sentido, justamente, tenemos en un principio las corrutinas, ¿ok? Que ya vimos que se lanzaban a través de, por ejemplo, la función launch, ¿ok? Y colocábamos el contexto en el que queríamos que se ejecutara, que es muy similar, solamente para los que conocen RxJava, justamente muy similar a los dispatchers, son más o menos como si fueran los schedulers, como para que tengan puedan hacer un match entre conceptos. Lo que sucede, tú también puedes, al momento de escribir tu código, diseñarlo para indicar que ciertas funciones solamente pueden ser ejecutadas a través de corrutinas. Y eso se consigue a través del modificador suspend. De hecho, como en el código aquí que muestra en la presentación, el suspend lo que hace es indicarle al compilador, ok, esta función solo puede ser ejecutada dentro de otra función suspendida, que así se les conocen a estas funciones, o dentro de una corrutina. Entonces, esto de alguna forma te ayuda a diseñar el código. De hecho, cuando tú escribes una función, para que es mucho más fácil a veces escribir de atrás para adelante, ¿no? Entonces hay gente que empieza, por ejemplo, escribiendo las funciones de consumo de servicios. Y en esos sentidos, si tú declaras estas funciones como suspend, estás obligando que quien las consuma, es decir, ya sea que tengas un interactor o tengas un use case, tiene que a su vez o iniciar una corrutina o debe tener una función suspendida que ejecute esta otra función suspendida. Y en ese sentido podemos ir como, digámoslo, forzando, como obligando a que todas estas funciones sigan un mismo patrón. ¿Ok? Vamos a ver. Es importante recalcar y resaltar esto, ¿no? Las funciones suspendidas no bloquean el hilo de invocación. Y es algo que seguramente voy a estar repitiendo varias veces más. Es el hecho de que, en este caso, siempre las funciones, estas van a hacer su operación sin bloquear el hilo. Y esa es una de las cosas muy geniales que tienen las corrutinas. Ok. Vamos a volver. Aquí está. Ok. Por ejemplo, hasta el momento habíamos definido, antes de esto, habíamos definido que las corrutinas se podían lanzar en cierto contexto. Pero aún así, las mismas funciones también pueden cambiar de contexto a través de la función withContext. Y de esta forma, lo que decimos, por ejemplo, como en este ejemplo, es decirle que se ejecute todo el bloque de código de esta función, se va a ejecutar en este caso en un grupo de hilos de I/O. Y aquí es donde entramos a ver el tema de los dispatchers. Los dispatchers, que son como los schedulers en RxJava, son de 4 tipos. Tenemos el dispatcher main, que lo que hace es el bloque de código que encierre o al que se le setee este contexto, se va a ejecutar en el hilo principal. ¿Ok? Y generalmente esto tiene que ser para operaciones justamente relacionadas a la UI, como lo más básico es mostrarle información en una etiqueta o o pintar algún dato o ejecutar algún tipo de validación en tu caja de texto, etcétera, ¿no? Después tenemos los dispatchers default. El dispatcher default, cuando tú usas las corrutinas fuera del contexto de Android, justamente es el ámbito en el que se ejecuta que es el default, que no está asociado necesariamente a la capa de UI. Pero en este caso es o sea, puede ser cualquier hilo que se encuentre disponible para la ejecución de tareas, ¿no? Y en este caso, si tú tienes, por ejemplo, lógica de negocio, tienes una aplicación por ejemplo, ¿no? Una aplicación de toma de datos, ¿no? Que probablemente necesita tener lógica, digamos, pesada dentro de sí misma para poder guardar esos datos y probablemente estos datos luego enviarlos cuando haya conexión hacia algún servicio. Probablemente toda esa lógica de negocio tú la vas a querer mandar a ejecutar justamente a uno de estos hilos, ¿no? Que no,
para que justamente no bloqueen el hilo principal. Y otra cosa más que es importante resaltar es que aquí hablamos de un pool de threads, ¿no? Que es como un conjunto de hilos que existen dentro de procesamiento de tu aplicación. Y es parte de lo que el equipo en sí te permite operar, ¿ok? Luego tenemos el dispatcher I/O, que se refiere a, bueno, ya es en este caso, lo que se hace es, se hace uso de hilos que se van a emplear a demanda, es decir, tú vas a exigir como el uso exclusivo de quizás un conjunto de hilos para este tipo de operaciones, que son operaciones de I/O, que explicaba hace un momento, que podrían ser tranquilamente los requests, podría ser el acceso a la base de datos, podría ser la escritura de archivos, la lectura y escritura de archivos. Todo este tipo de operaciones que tienden a ser bloqueantes, esas se pueden configurar para que se ejecuten a través de esta estrategia, ¿no? Y finalmente tienes las unconfined, que en general no hay... es como, ok, agarra el hilo que quieras, no me interesa. Y por lo general, este último tipo no se usa en las aplicaciones, sino que se usan ya a nivel de testing y por ejemplo, en testing básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos nuestra función suspendida y cuando lo querramos consumir, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento es que estas funciones solamente pueden ser ejecutadas en otras funciones suspendidas, que es justamente el caso que tenemos aquí. Luego, bueno, como vemos en este ejemplo, tenemos tres operaciones, como primero tenemos la autenticación para generar el token, luego tenemos la obtención del token, luego tenemos ya el solicitar el login del usuario, y luego tenemos la operación de mostrar la información. Entonces, este sentido, la ventaja que tiene el código dentro de una función suspendida es que todas se van a ir ejecutando de forma lineal. Hey, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que puedo esperar el resultado de una para mandárselo al otro? Sí, a diferencia del código síncrono, en este caso, que sí bloquea tu hilo de UI. En este caso, tú puedes ejecutar en lo mismo, pero sin bloquear el hilo. Y en este caso, dada la forma en que tú diseñes la solución, puedes ya indicarle en qué contexto o en qué pool de hilos quieres que se ejecuten estas corrutinas, ¿no? Y bueno, obviamente también un punto adicional aquí es que puedes tener una dependencia de datos, en el sentido de que si tienes una función que genera un dato, dada la secuencialidad, si otra función requiere un dato de una función anterior, tú puedes justamente pasársela, ¿no? Y la otra función va a esperar en su ejecución hasta obtener ese dato. El manejo de errores dentro de las funciones suspendidas se puede manejar de la forma como tú ya vienes tratándolo, como un try catch. Sin embargo, algo que no te comentan, y ahí ese es como un poquito la invitación también que les hago a darse una vuelta por mi canal luego. Existe, si bien es cierto, tú puedes hacer un try catch del código dentro de las funciones. También tienes, en caso que un código genere una excepción, también tienes otros mecanismos para poder como capturar las excepciones en un nivel mucho más alto, como digamos al momento de generar la corrutina en sí, y hacer un tratamiento especial en cuanto a todo el proceso, ¿no? Como cancelar las operaciones que están a continuación o simplemente continuar con la ejecución del resto de operaciones y solamente capturar la excepción que se ha originado en medio del proceso, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo muestro aquí en la presentación, pero tengo justo un video en el canal que habla exclusivamente de ese tema y es muy, muy genial. Entonces,
Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de presionar el botón para lanzar el login, ¿ok? Vamos a lanzar una corrutina que lo que va a hacer es hacer el request. Y luego vamos a tener la operación de mostrar el estatus. Hablábamos de que primero teníamos que crear una corrutina. Y en ese sentido, para crear la corrutina, primero necesitas establecer un scope de ejecución. Entonces, cómo es esto, no? En principio lo que haces es generar un coroutine scope que lo que haces es indicarle, ok, tú vas a ejecutar este conjunto, en este punto vamos a empezar un conjunto de operaciones que en este caso, por ejemplo, van a iniciar su ejecución en el hilo principal, ¿ok? Y a esto yo le estoy agregando también el contexto de un job. El job en sí es una representación de una corrutina en sí. Cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos una corrutina en sí, esta genera un job. ¿Y qué nos permite el job? El job nos permite hacer algunas operaciones con las corrutinas, como por ejemplo cancelarlas, podemos manejar su excepción, podemos ejecutar código cuando la corrutina termina de ejecutarse, y también, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? También a través de los jobs se pueden mediante unas configuraciones adicionales, se puede hacer un manejo como más global de todas las excepciones que se produzcan en el contexto de la corrutina. También puedes crear jobs hijos y bueno, en realidad se pueden hacer un montón de cosas que son muy geniales, pero para no complicar mucho el asunto, digamos que aquí simplemente instancio un job, instancio un coroutine scope, ¿ok? Y luego voy a tener mi función login. Y en esta función login lo que voy a hacer es, ok, voy a disparar la corrutina. Y lo que voy a decir es, vale, en este punto vas a lanzar la corrutina y vas a invocar a request login. En este punto estamos todavía dentro del scope del hilo principal, ¿vale? Y luego cuando obtengas el resultado, vas a mostrarlo probablemente en la pantalla, o probablemente ejecutes alguna función que lo ponga allí, que haga algo. Exactamente, en ese punto. Hasta aquí no le hemos dado información de que le mande esta ejecución a ningún otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Existen algunos contextos, como les decía hace un momento, ¿no? Existen algunas situaciones donde yo necesito tener el control de la cortina. Hay operaciones que necesito que si el usuario ya no está presente en la pantalla, las cancele, ¿no? O que tenga este tipo de control. Entonces, ¿qué sucede? Bajo un escenario en el que la activity, por ejemplo, se destruye, una prueba simple es, trata de escribir una cortina de la primera forma sin manejar cancelación, y después rota la pantalla y se destruye, nunca vas a ver el estatus, ¿no? del login, y va a tratar de terminar toda la operación y se va a encontrar con que no hay quien reciba el resultado. A ver. Entonces, lo que necesitamos en este punto es alguien que maneje el contexto, alguien que tenga un adecuado manejo del ciclo de vida de los datos que debe tener una activity. Y sabemos que no hace mucho, bueno, ya hace un tiempito, que contamos con los view models, ¿no? Y sabemos que los view models pueden guardar datos, pueden mantener los datos a pesar de que se destruya el activity, ¿no? Entonces, el BioModel termina siendo un candidato perfecto para poder, como comenzar con la implementación de nuestras corrutinas. En otros contextos, podría ser el presenter, pero el problema del presenter es que como carece carece de esta capacidad de poder estar afín a como el ciclo de vida, ¿no? Y en realidad está muy propenso a si se destruye o no la vista. Entonces, habría que hacer una jugada bastante especial para poder manejar la cancelación de la corrutina en sí. Ok, entonces, volviendo a nuestro ejemplo,
¿Dónde cancelaríamos una corrutina que se crea dentro de nuestro viewModel? Pues en el onCleared, ¿no? Que si ustedes, bueno, se puede encontrar en la documentación, pero vemos que el ciclo de vida de un viewModel persiste a pesar de todos los cambios que pueda sufrir nuestro activity. Entonces, salvo al final, recién es que cuando ya pasa a mejor vida nuestro activity y ya no se necesita más, es que en ese momento recién se limpian los datos del viewModel. Y ese es justamente el punto donde se puede hacer o se puede aplicar la cancelación de la corrutina. ¿Ok? Entonces, tomando eso en consideración, nuestro código dentro de un viewModel quedaría de esta forma. Y estaría creando mi coroutine scope junto con mi job al principio. Luego lo que haría es ejecutar todo esto en el scope de UI. Y al final estaría haciendo la cancelación de esta coroutine. ¿Ok? Déjeme ver. Lo interesante es que si nosotros agregamos esta dependencia, que es el Lifecycle ViewModel KTX, nos podemos evitar todo esto en sí. Y lo que vamos a hacer es contar con... ¡Ah! Se me fue. Espérate. Espérate. Backpack. Ahí está. Lo que nos va a permitir es contar con un objeto ya ViewModel Scope, que ya trae consigo toda la implementación del job y todo este scope para manejar justamente este tipo de datos. Lo único que faltaría por hacer, o lo único que no cambia, es la definición de nuestro suspend function, que vimos que en algunos slides pasados, vimos que a través hicimos un with context.dispatchers.io. Eso, por ejemplo, no cambiaría, porque igual eso corresponde ya a la forma como estamos diseñando las diferentes funciones que van a ejecutarse dentro de la corrutina. Y a veces necesitamos explícitamente indicar o establecer que una función suspendida se va a ejecutar en cierto contexto. ¿Ok? Entonces, solo para recapitular un poco, ¿ok? Tenemos, por un lado, las corrutinas, ¿no? En este caso, el cómo se inicia, que nos permiten empezar un bloque de ejecución suspendido, ¿ok? Luego tenemos las funciones suspendidas, que en general por diseño solamente pueden ser consumidas por medio de una cortina o desde otra suspend function. Y un tercer elemento muy importante es el tema del manejo del cambio de contexto, ¿no? Como en este caso, que para este ejemplo que está encapsulado dentro del marco de un viewModel, tú estás estableciendo primero como un scope principal el scope de UI, ¿no? A través del dispatcher.main. Mientras que las operaciones que tienen que ver con acceso a datos o lógica, computación, etcétera, todo eso se va cambiando, ya sea al dispatcher IO, si es que necesitamos hacer operaciones de request o escritura de datos, o si es una operación de lógica pesada, la podemos mandar digamos, ya al pool compartido de hilos que se consigue a través del dispatcher.default. ¿Ok? Entonces, buenísimo. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Quería agradecerles a ustedes por su tiempo y si tienen algunas preguntas, pues la pueden hacer en el chat. Igual vamos a estar ahí respondiéndolas. Y también quería invitarles a poder darse una vuelta por mi canal de YouTube. Pueden buscarme como DevPicon. Todavía no tengo una custom URL. De hecho, estoy esperando poder llegar a los 100 suscriptores para poder conseguir eso. Pero como DevPicon me pueden encontrar. Y también los invito a escuchar el podcast que estamos sacando cada 2 semanas, que se llama Codalot Podcast, donde conversamos sobre desarrollo móvil y también algunos temas de tecnología y también hablamos sobre un poco cómo consideraciones que debemos tener como desarrolladores para mejorar nuestros skills, etc. Y si quieren hacer una pregunta o seguirme por redes sociales, pueden encontrarme por Twitter o por Instagram como Despicon. Y ya está.
Hola. Gracias, Armando. Sí, aquí estamos. Cool. Bueno, sí, si alguno tiene alguna duda, pues pueden comentarla eh, y, y Armando la resuelve. Puedo iniciar yo, tengo una duda. Ujú. Digamos, ¿cómo es el proceso de migrar de otro? Por ejemplo, si mi app uso RxJava o uso executors y handlers directamente, ¿qué aconsejas para migrar, digamos, usar rutinas o qué nos puede Mira, ayudar? eh, una de las cosas, por ejemplo, yo te puedo hablar un poco del caso que nosotros tenemos. Nosotros usamos muchísimos callbacks en el proyecto en el que estoy y nosotros pasamos a corrutinas. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue, eh, primero, establecer o tener súper claro que las funciones primero tenían que cumplir con un propósito único, ¿no? Es decir, si voy a obtener los datos de un servicio, ok, tiene que ser exclusivamente eso, y si luego tienes que hacer algún tipo de operación con ellas, tienes una segunda clase o una segunda función que se encarga exclusivamente de operar con la data. Entonces, en el caso puntual de los callbacks habitualmente, que es el caso que te puedo comentar, eh, tenemos siempre un estado de success y un estado de failure, ¿ok? Entonces, en esa situación, lo que tú necesitas es preparar un objeto que pueda almacenar tu estado de resultado o tu estado de error. Y muchas veces el error no necesariamente tiene que manifestarse de la forma como un throwable, ¿no? Como una excepción. Puede ser literalmente un objeto que tú mismo definas que sea un failure. Y luego de que tienes esta función, lo que tú haces es, por ejemplo, si tuvieras una llamada a Retrofit 1.9, que justo escribí un artículo sobre eso ayer, así que es lo que tengo un poco fresco. Tú tienes una función que se llama el coroutine context, ¿no? Tendría que, espérate, voy a sacar el artículo. Eh, pero este, por ejemplo, te permite trabajar con continuation, con un objeto continuation, que justamente es el objeto, es una representación de tu función suspendida. Y tú puedes ya, estos objetos con los resultados lo puedes mandar a través de este objeto y devolverlo. Entonces, de esta forma, desapareces el callback y lo que haces es puntualmente establecer una función con los parámetros de entrada y definiendo un objeto de salida. De hecho, déjeme ver, yo tengo justo escribí un artículo de eso el día de ayer, que es justo lo que estaba muy interesado en. Creo que no lo han publicado todavía, así es que se los voy a mostrar. Esto es que, lo voy a mostrar aquí, justo aquí. No sé si se ve. Ya. Ok, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una función, en este caso que consume Retrofit 1.9, que sé que hay proyectos que todavía lo tienen y que quieren usar corrutinas. Entonces quiero convertir esto en una función suspendida. Lo que hago es volarme el callback de aquí y voy a trabajar sobre estas invocaciones, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es marcar la función como suspendida, voy a desaparecer el callback, voy a preparar un objeto o un objeto que me devuelva el resultado o el error. Luego voy a usar el suspend coroutine y trabajar con el objeto continuation para que en su función resume puedas pasarle el valor de éxito o el valor de error. Ok, eso es como lo que haría. Ahora, si estuviera usando literalmente un thread, y literalmente, si tengo la función, solo tengo que establecerle un valor de retorno, recibir el valor de retorno, marcar esa función como suspend function y englobar todo esto en el contexto de una corrutina. Básicamente haría algo así. Jimmy, ¿sigues ahí? Creo que mejor. Bueno, aquí yo veo algunas preguntas. A ver. Um, tu, 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 tu. Ahí vuelve Jimmy.
¿O se fue Jimmy o me fui yo? ¿Alguien me puede confirmar si todavía se escucha o si yo me fui? A ver. Ah, sí, aquí estoy. Ok. Sebastián Mena pregunta, ¿en qué circunstancias se debería usar el Global Scope? Ok, el Global Scope se debe usar solamente para aquellas operaciones que necesitas que sobrevivan al contexto de tu aplicación. Ese es un punto que yo tengo en contra de muchos tutoriales, de mucho material que hay en Internet, que cuando presentan las corrutinas las presentan usando el Global Scope. Y en realidad lo que deberíamos usar son los Coroutine Scopes, o deberíamos al menos empezar enseñando eso. Pues el Global Scope es en sí para operaciones que tú puedas ejecutar en el contexto de la aplicación. Como la aplicación tiene más vida, o sea, tiene un ciclo de vida mucho más largo que una activity, por ejemplo, entonces este tipo de operaciones no necesitan morir tan prontamente. Entonces, solo en ese contexto usaría el Global Scope. Después, la otra pregunta es, ¿cuándo se recomienda usar run blocking? En realidad, run blocking solamente lo usaría para únicamente para tests. Lo que pasa es que en run blocking, literalmente, tú sí estás, a diferencia de launch, a diferencia de la sync, lo que tú haces con el, con el run blocking es decirle, oye, bloquéame el hilo principal, ¿no? O bloquéame el hilo en el que estoy ejecutando. Y eso es algo que solamente lo usaría en el contexto de un test. A ver, después tenemos ¿cuándo se debería usar Supervisor Job? Ok, a diferencia del job normal, donde si se produce alguna excepción y tú tienes más tareas anidadas, más jobs anidados, y si muere uno, como se cancelan absolutamente todos, el Supervisor Job no tiene ese mismo efecto. De hecho, lo que sucede es que cuando se cancela un job, o mejor dicho, se genera una excepción o un error, el resto de jobs mantiene todavía su ejecución. Entonces, ahí hay que pensar bien el caso de uso en el que se emplearían ese tipo de estrategias. Dice, siempre tengo que usar Coroutine Exception Handler para manejar las excepciones dentro de una cortina. Ah, está sacando material del canal. Estamos mal, Sebas. El Coroutine Exception Handler, de hecho, les mencionaba hace un momento que además de usar el try catch, tú podías como tener un manejador global a nivel del job, a nivel de toda la corrutina. Justamente se emplea el Coroutine Exception Handler para obtener ese resultado. Y ya sea que lo uses para loguear tu operación, claro, para hacer el login, Crashlytics probablemente, o tengas algún tipo de proceso que se ejecute cuando todo falla. Para eso usas justamente el Coroutine Exception Handler. A ver, ¿qué más hay? Dice aquí. Ah, bueno, estoy viendo directamente en la aplicación de YouTube. Por si acaso. Dice, hay una pregunta que todavía no sale, pero sale acá. Dice, ¿qué tan complicado es escribir unit test al usar KTX como View Model Scope? Es una muy buena pregunta. No he probado directamente el View Model Scope. Está allí, pero no lo he testeado. Lo que yo acostumbro a hacer es hacerlo muy de manera rústica. Y lo que hago es, por ejemplo, a través a través del constructor, lo que hago es pongo un job por defecto. Entonces, en el test ya puedo meter las funciones en un run blocking y probablemente, crear un job directamente en mi test y pasárselo como parámetro y así testear directamente el view model. Pero el view model scope no lo he testado directamente. Prometo escribir un artículo o grabar un video sobre eso. Hola, yo ya regresé. Sí, recién Sí, llegó. sí, disculpen, hubo aquí un apagón, entonces me quedé sin internet. Bueno, agregando un poco esa pregunta, aprovechando,
si estás usando JUnit para tus tests, hay una regla que justamente puedes cambiar el ViewModel Scope a que use pues a que el main thread sea el thread del test. Entonces, así te aseguras de que los tests, solo hay un thread en todo el test. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, creo que es algo como Coroutine Test Rule, que la puedes usar. Ah, sí. De hecho, no estoy muy seguro si lo escribí. No lo escribí. O sea, tengo un ejemplo de eso que estoy pendiente de escribirle una publicación, así es que sí. Sí, yo creo que ya está en experimental, entonces tampoco es como Lo que pasa es que tan estable. En este sentido es de las pocas cosas que están experimental, pero casi no va a cambiar su implementación. Entonces, quizás para el lado de testing lo podrías usar. Sí. No, porque las cosas experimentales, de hecho, para cosas ya que van a salir a un entorno productivo, allí sí no es tan recomendable, ¿no? Muy bien, perfecto. No sé si alguien más quiere participar en el sorteo. Por el momento tenemos 6 personas. Y mientras, bueno, ya que hay un lag como de 30 segundos en YouTube, mientras tanto, les quería comentar que siempre vamos a tener meetups este mes del release beta de Android 11. Todavía vamos a confirmar qué fecha. Y eso fue debido a que, pues, también el equipo de Android, el equipo de Google, pues, movió el release por eventos aparte. Entonces, les vamos a estar confirmando qué fecha lo vamos a realizar, que justamente era hoy, pero, como les digo, pues, se tuvo que mover. Entonces, y pues Armando nos va a estar acompañando nuevamente en ese meetup, ¿verdad? Sí, ¿Sí? la verdad que lo encuentro súper interesante. O sea, yo tengo ya como un adelanto de lo que va a venir. O sea, igual a mí y eso es interesante, ¿no? Lo que pasa es que como parte del trabajo, yo tengo que hacer tengo que hacer cierta investigación, tengo que ir probando las nuevas cosas, porque sobre todo cuando tú sueltas aplicaciones en la Play Store, como ya tienes que empezar a tomarte como todo el ecosistema en serio. Y, eso implica que tu aplicación vaya a ejecutarse en diferentes niveles de sistema operativo. Tal vez tienes que subir el nivel del SDK a la última versión, y con eso vienen restricciones o vienen como ahora el enfoque de Android es tornarse un sistema mucho más seguro de lo que ya es. Entonces, busca en ese sentido hacer que el usuario sea mucho más consciente de las cosas que uno como desarrollador le va a solicitar usar. Ya sea como, ya solicito, por ejemplo, el permiso de la cámara. Sneak Peek. Ahora tengo que también pedir permisos para el micrófono. No anda así. Es como, ya no es están tratando de granular mucho más las autorizaciones, ¿no? De permisos. Sí, y justamente Armando nos estará platicando eso acerca de pues, los cambios de privacidad que hay que hacer en Android 11, que es algo que el equipo de Android se ha tomado, pues ya, no, y no solo el equipo de Android, sino que muchas empresas muy en serio la privacidad. Entonces, sí es importante que como ingenieros, como desarrolladores que se dedican a Android, que tengan su app actualizada en ese sentido. Sí, de hecho, si me permites, un comentario adicional. Yo sé, por ejemplo, a veces conversamos entre desarrolladores y todo, y hay desarrolladores que todavía están dando soporte a la versión 16, a la API 16, y es como en el API 21 hay un cambio de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Hay un tema de seguridad respecto a los protocolos a los TLS, al protocolo TLS, que ya está como dejando de lado la versión 1 para pasar a la 1.1, 1.2, y eso, que la 1.1 también no se aconseja mucho usar, sino la 1.2, entonces ya deberías pegando el salto a la API 21 y dejar de lado el soporte a todos ellos, ¿no? Y si no lo está haciendo o no lo está pidiendo tu equipo de seguridad, hay que preocuparse un poquito. Sí, igual en la 23, los tan famosos runtime permissions también, que
le dan como más posibilidad al usuario, que es el que decida cuando usa la app si quiere dar su ubicación o no. Entonces, bueno, ya finalizando, muchas gracias, Armando, por la plática, estuvo excelente. Nuevamente, si quedan con dudas, le pueden escribir directamente a, a su Twitter o Instagram, lo que prefieren. Twitter, Instagram, no tengo problemas, como eso sí, me van a disculpar, a veces lo estoy respondiendo en las noches porque durante el día estamos algo cargaditos de trabajo, pero en las noches y fines de semana, pues tranquilos, me pueden escribir, no hay problema. Y dense una vuelta por el canal de YouTube, donde estoy ahondando más en cada componente de las cortinas, y en el podcast, si es que quieren como escuchar algo mucho más ligero durante su día, está bastante chido.